Hola querido amigo, es un placer volver a encontrarme contigo para seguir compartiendo junto este espacio de reflexión. Hace poco hablaba con una persona que me decía, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Qué habré hecho para que me ocurra esto? Y esta persona me comentaba que tenía algunos amigos, unas personas que creían que nuestra vida estaba regida por lo que se denomina el karma. Así que le dijeron, probablemente en una vida anterior te portaste mal, hiciste cosas equivocadas y ahora en esta vida estás pagando lo que has hecho en esa vida anterior. Según la idea de los que sostienen el karma, que está basado en la filosofía hindú, del permanente retorno de la rueda de la existencia, de la vida, nosotros tenemos un alma que es inmortal, que puede haber tenido varias vidas preexistentes. Y esas vidas preexistentes que ha tenido nuestra alma, según haya sido el comportamiento en la vida de la persona que poseyó esa alma, será la siguiente vida. Finalmente no se alcanza el reposo y la paz y la tranquilidad, el nirvana, hasta que uno no purga completamente todas las faltas que ha cometido en una vida anterior. Por lo tanto, la existencia de algunos puede ser un continuo retorno al sufrimiento, porque todos los errores y las faltas que hemos cometido nos persiguen. Muchas veces cuando a alguien le ocurre algo en broma le decimos es el karma, haciendo alusión a esta idea, a esta manera de pensar y de entender las cosas. Efectivamente, algunos creen esto, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que no existe nada como un alma inmortal antes de nuestra existencia. No hay ninguna vida antes de la concepción. En el pensamiento bíblico, la vida existe a partir del momento de la concepción. La vida y la persona humana se van desarrollando en el útero materno y cuando nacen, ahí comienza lo que podríamos decir la vida ya de nacido. Pero hasta el momento de la concepción no hay vida previa. Por lo tanto, desde el punto de vista de las Escrituras, nadie viene a este mundo a pagar lo que ha hecho en una o en varias vidas anteriores, porque la vida en realidad comienza en el momento de que en el útero materno se empieza a gestar esta realidad. ¿Por qué, sin embargo, entonces existe el mal, el dolor y el sufrimiento? Indudablemente, cuando miramos a nuestro alrededor, no podemos dejar de pensar que muchas veces somos golpeados por experiencias traumáticas. No podemos dejar de decir que hay dolor y sufrimiento en el mundo. También podemos mirar alrededor de nosotros y pensar que probablemente yo vivo como vivo porque estoy donde estoy. Quizás en esta mañana yo me he levantado en un ambiente de paz. Saldré a la calle y no hay ningún conflicto. Saldré a la calle y haré la vida normal que pueda hacer cualquier persona en un contexto de paz, a pesar de la pandemia que nos toca vivir. Pero ¿y si yo estuviera en Siria? Salir a buscar comida para mi familia sería arriesgar mi vida a que un francotirador me mate. Si yo estuviera en medio de la guerra, ¿qué pasa si me tocara vivir en algún lugar del Sahel que está experimentando una hambruna tremenda en este momento? ¿Por qué algunos sufren y otros no sufren tanto? Lo que es claro que llega un momento en que todos nos hermanamos y nos hacemos iguales, porque la experiencia de la muerte es ineludible. Dos cosas son ciertas de la existencia humana: primero, que nacemos, y segundo, que morimos. El paréntesis entre el nacimiento y la muerte puede variar de lugar y de persona, pero finalmente todos nos encontramos en la muerte. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son una realidad constante en el mundo donde nosotros vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué existe todo eso? Hay un texto en el Evangelio que nos menciona lo siguiente, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, nos habla de la parábola del trigo y de la cizaña. A partir del versículo 24, la Biblia dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y ahí quiero detenerme contigo. Todas las cosmovisiones religiosas enseñan de alguna manera que existe el dolor y el sufrimiento, y todas le dan alguna forma de explicación. Sin embargo, ninguna tiene una explicación absoluta, completa, que nos deje totalmente a gusto para poder entender el dilema del dolor y del sufrimiento. Y yo no pretendo en unos pocos minutos tampoco hacerlo. Simplemente voy a compartir un par de cosas que nos ayudan a entender el dilema del dolor y del sufrimiento. Según la Biblia, el dolor, el sufrimiento, el mal, comenzó mucho antes de que cualquiera de nosotros existiéramos. En un tiempo remoto del cual no sabemos exactamente cuándo fue, en la primigenia creación de Dios de seres espirituales, se produjo una rebelión. Uno de los seres perfectos que Dios creó de alguna manera empezó a pretender ocupar el lugar de Dios. En su anhelo por ser semejante a Dios y tener el poder de Dios y controlar a toda la creación de Dios, se enfrentó con el mismo Dios. Como resultado de esa rebelión, este ser espiritual, que era un poderoso ángel, se transformó en Satanás, el adversario. Eso es lo que nos relatan pasajes como Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis 12. Ahí comienza la historia del mal y del dolor y del sufrimiento. Pero explicar cómo un ser perfecto llegó a ser imperfecto ha sido, es y será un misterio. No tenemos una respuesta contundente para esto, pero tampoco hay respuesta contundente en ninguna cosmovisión para explicarnos el origen del mal. Simplemente sabemos que hubo el inicio de un conflicto en un tiempo indeterminado de la historia y que a partir de ese momento el enemigo de Dios ha sembrado la cizaña del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la miseria y de la muerte en el mundo donde nosotros vivimos. Dios siempre pone buena semilla. Todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Él. Dios, que es amor, lo único que anhela es derramar bendiciones sobre nosotros. Pero constantemente, aquel que se opone a la voluntad de Dios trata de que este mundo sea un mundo cada vez más difícil para que podamos vivir los hijos de Dios. Todo lo que acontece a nuestro alrededor, el mal, el dolor y el sufrimiento, tienen su origen en la rebelión de Lucifer. A partir de su rebelión, nosotros vivimos inmersos en la realidad del pecado y como consecuencia, el mal, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte nos acompañan constantemente. La Biblia le llama a esta rebelión el misterio de iniquidad, pero no da mucho más detalles acerca del origen de esta rebelión. Sí nos presenta de forma meridiana las consecuencias: la muerte, el dolor, la enfermedad, la miseria y el sufrimiento. Y nos dice claramente que el autor, el originador de todo eso, no es Dios, sino su archienemigo, Satanás. La pregunta es, ¿qué más nos dice la Biblia al respecto? La Biblia no se explaya tanto en indicarnos cómo ha sido el origen del mal, sino que nos explica qué hace Dios para solucionar este problema. Y ahí es donde la palabra de Dios se explaya de una manera extraordinaria. Porque la Biblia nos dice que Dios se hizo cargo de este problema de diferentes maneras. Primero, con un plan para salvarnos a cada uno de nosotros, de tal manera que ninguno pierda la vida eterna. Y en ese plan estaba contemplado que su Hijo unigénito entregara su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir eternamente a pesar de las tristes consecuencias del pecado. En segundo lugar, en el plan de Dios estaba la provisión de la constante obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios para que ellos puedan enfrentar y resistir las amenazas del enemigo de Dios. Este Espíritu vendría también para fortalecernos en medio de las dificultades, de las pruebas ocasionadas por el enemigo de Dios. De tal manera que el plan de Dios contempla que nada nos ocurrirá si no lo podemos enfrentar. Y si algo acontece en nuestra vida, toda la provisión del poder de Dios estará a nuestra disposición para enfrentar la prueba que nos toca. Constantemente Dios nos estará ayudando. El plan de Dios también contempla que finalmente, cuando Cristo regrese a este mundo en gloria y majestad, el enemigo de Dios
sea destruido. No ya derrotado, porque con su muerte en la cruz Cristo lo ha derrotado. Y con su resurrección, Cristo derrotó la muerte y el sepulcro. Pero cuando venga por segunda vez, aniquilará, destruirá y eliminará al autor, al originador del mal, del dolor, del sufrimiento y de la miseria de este mundo. Cuando ese día llegue, tú y yo estaremos libres de todo sufrimiento. Mientras ese momento llega, puedes tener la seguridad de que Dios está a tu lado constantemente. Y pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, por duro o difícil que pueda parecer, todo el poder de Dios estará a tu disposición para que puedas enfrentar cualquier cosa que acontezca. Y puedes tener también la seguridad de que Dios, más allá de lo que vemos, nos está cuidando y protegiendo mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Así que te animo a volver tu mirada al Señor con confianza. No mires las consecuencias del mal. No mires lo que ha hecho el autor del mal. Mira a Jesús, contempla a Jesús, refúgiate en Jesús, confía en Jesús y tu vida será una vida diferente. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.